mucho en este libro también. Este libro no analiza en sí las cuestiones políticas o por qué se produjo en sí la guerra de la Triple Alianza, ni tampoco emite juicios de valores de los contendientes en este conflicto, ni tampoco de Corrientes en su participación, sino más que nada marca los hechos, está organizado en describir las acciones militares y la uniformidad de las tropas correntinas, el equipamiento de las mismas, los hechos particulares en los que estas unidades participaron. Y está dirigida más que nada a un público general, nacional e internacional, ya que la historia regional de los países involucrados, tanto Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, tiene mucho interés en el mundo entero. En este capítulo tercero, que habla sobre la guerra en el territorio de Corrientes, también utilizo los mapas para ubicar geográficamente el lugar de las acciones. Y particularmente aquí, en este periodo, las acciones que tuvo la división de vanguardia, el gobernador Lagraña, que organizó precariamente las fuerzas, y cómo fueron convergiendo de todos los poblados correntinos los milicianos para poder organizar este ejército improvisado durante este periodo. Cuando hablamos en el periodo de 1865, tiene vital importancia también un hecho principal, que si bien dentro de la batalla no participaron tropas de Corrientes, pero sí se desenvolvió en plena capital correntina, que fue el golpe de mano del general Paunero en lo que fue el cuartel de la batería. Acá se puede apreciar uno de los croquis o gráficos de este encuentro, que también ilustran y sirven para aquellos por ahí que no tienen conocimiento en sí de cómo fue el cuartel o la organización de la cuartel de la batería dentro de Corrientes. Acá se lo puede graficar. Y acá vemos la acción en sí de las tropas correntinas. Lo más importante que empezamos a tener acá es la creación de la Guardia Nacional de Corrientes a partir de la ley de guardias nacionales emitida por Mitre. A partir de este momento, las unidades tanto de caballería como infantería se dividen en las guardias nacionales, que van a ser los protagonistas. Y acá tenemos los correntinos que, por ejemplo, Plácido Martínez, Indalecio Gallardo, Daniel Artaza, como otros. También menciono las batallas, como por ejemplo acá tenemos la batalla de Yatay y la participación del 1 de Corrientes. Otra característica peculiar es la participación de Corrientes en los dos bandos. Por ejemplo, acá tenemos milicianos correntinos al servicio de Paraguay con la vieja bandera de la Federación. Esta es la batalla de Naranjitos, una batalla donde participaron exclusivamente correntinos del lado paraguayo y del lado argentino. La logística y equipamiento y uniformes de este periodo, acá vemos a un uniforme del batallón de Corrientes y a la división de vanguardia, que todavía mantenía muchos uniformes del periodo de la Confederación. Hay notas peculiares respecto de la utilización del armamento, que me baso en las memorias de Pampín y exclusivamente de una charla que él mantiene con Charlone, de lo que era la provisión de armamento y las ventajas que tenían el armamento venido de Estados Unidos sobre los otros que todavía no tenían el sistema de percusión activado. Este capítulo que habla sobre el traslado de la guerra al territorio paraguayo, acá vemos el batallón 1 de Corrientes ya en un gráfico realizado, un dibujo o lámina realizado por mí en acrílico, basado en la foto donde estaban los oficiales del batallón 1. También vemos acá un ejemplo de los periódicos
en donde se pueden apreciar todo lo que era la venta y distribución de uniformes en todos los negocios que existieron en Corrientes posteriormente a la liberación. Acá vemos, por ejemplo, en el periodo, también volviendo al tema de uniformes, el uniforme del Batallón 1 de Corrientes, ya esto al finalizar la guerra de la Triple Alianza, en la cual está basada en la investigación de un gran investigador de uniformes argentino, que era Balaguer, en la cual se basa en un archivo del periódico El Mosquito de una ilustración de un dibujante Stern. Si bien este dibujo no tenía, estaba en blanco y negro, yo lo realicé en color, donde se describe perfectamente el uniforme del Batallón 1, especialmente de parada, en el cual los colores fueron también descriptos tanto por Balaguer como por Lupi Lagleise, otro historiador argentino que se basa mucho en la uniformología de los archivos del Archivo Histórico Nacional de la República Argentina. Acá esta fotografía es del coronel Desiderio Sosa, el jefe del batallón número 1 de la ciudad de Corrientes. Esta fotografía, que fue cedida gentilmente por otro disertante acá de este congreso, que es Alberto del Pino Men, en la cual se realizó la transformación al color en base a la descripción que tiene una investigación del Museo Udaondo de Buenos Aires, en la cual a través de los daguerrotipos se pueden apreciar más el reglamento de uniformes del ejército de esa época, los colores originales que pertenecieron a este uniforme. Bueno, para ir cerrando el tema de la exposición de este libro menciona en sí todos los hechos y todos los principales acontecimientos que enfrentaron las tropas de Corrientes, mencionando grandes personajes históricos como el general Cáceres, Simeón Paiva, Desiderio Sosa, Marcos Ascona y otros participantes del mismo. Dando un panorama en el cual estos desarrollos militares fueron convergiendo para terminar en lo que fue la posterior campaña dentro del territorio paraguayo de estas tropas correntinas. Y después el regreso de la misma que se van dando a partir del año 1868 en distintas etapas, en la cual, por ejemplo, Desiderio Sosa y Cáceres van viniendo anteriormente a la finalización de la guerra por distintos motivos, también aquellos heridos que van llegando a los hospitales que fueron montados en la provincia de Corrientes, que fueron distribuidos, había hospitales argentinos y brasileños que estaban ubicados en distintos croquis y mapas de la ciudad de Corrientes. Y el regreso final se da descrito perfectamente, como había dicho, tanto en los documentos oficiales como en los periódicos de la época, con grandes festejos, en la cual se ordenaba a todas las unidades que estaban asentadas en Corrientes que recibieran con salva, cañonazos y desfiles a los héroes que volvían del Paraguay, que se dio este regreso en enero de 1870. En ese momento las tropas de Corrientes, específicamente el batallón 1, ya regresan al mando del mayor Leiría, que fue el que estuvo a cargo en el periodo final de la guerra de la Triple Alianza, cuando Desiderio Sosa había ya regresado a Corrientes. Esta parte del batallón 1 fue recibida, también el personal de caballería que integró la división de vanguardia, y las unidades de escolta también, como por ejemplo Marcos Ascona, que pertenecía a la escolta de lo que era la plana mayor o de la guardia de Mitre,
y que también él se enfrenta y tiene un caso muy peculiar de un enfrentamiento a lanza contra otro oficial paraguayo que representa uno de los íconos de lo que era la bravura de la época, en la cual vemos que instigado este prócer correntino por un desafío del paraguayo, le solicita al general Mitre la participación en este duelo, que termina finalmente con la victoria del correntino. Muchos de estos hechos son nombrados en este libro, así como todo lo que vemos acá de la descripción de uniformes, equipamientos, de cómo se fue organizando precariamente al principio, y bueno, es para, como había dicho, para un público general, también para el exterior. Este libro tuvo venta en el exterior y mucha aceptación de parte de lectores europeos interesados en la historia militar. Como les repito, que la guerra de la Triple Alianza y toda la historiografía militar regional tiene despierta mucha curiosidad y mucho interés en el mundo entero, siendo que hay ya editoriales europeas que empiezan a publicar sobre este conflicto. Por eso es importante que nosotros rescatemos y los historiadores regionales podamos ser los primeros que marquemos esta difusión de un conflicto que en aquella época nos enfrentó con nuestros hermanos y ahora nos une desde el punto de vista académico para un profundo análisis y una difusión. Desde ya, para no extenderme más y respetar estrictamente el horario con la puntualidad militar que caracteriza a quien les habla, los agradezco y realmente fue un placer haber expuesto en este Congreso de Historia. Muchas gracias.